Con gusto, Ítalo, de la sesión número 1 de este seminario. Listo. Voy a compartir entonces pantalla para que podamos verla y conversemos un poco sobre esta primera sesión. Entonces, les contaba que la primera sesión tiene como propósito hablar un poco acerca de lo que es el PI y lo que son las gestiones de calidad. Esta es una aproximación muy general a ambos conceptos, pero es una aproximación que nos va a permitir poder situar el trabajo que vamos a realizar en campo, que para nosotros pues es muy, muy importante. No sé si alguien quiera comenzar interviniendo, contándonos un poco qué entiende por proyecto educativo institucional y gestiones de calidad, antes de entrar en materia. Yo no estoy viendo las fotos, no estoy viendo nada para que lo recuerden. Estoy viendo la presentación. Nata, yo quisiera pues, no definir lo que tú propones, sino aprovechar porque yo soy muy preguntón y tú lo sabes, y los que estuvieron el año pasado lo saben. Entonces es como para preguntar justamente, estos proyectos educativos institucionales fueron algo que a las instituciones educativas les impactó bastante. Sí. Más que nada porque no tenían claro la cantidad real que proponían la normatividad, y eso les pareció muy interesante, y creo que pues al menos en mi caso fue algo muy muy preguntado, y ahí nos detuvimos bastante tiempo porque tenían bastantes dudas, y también buscando estrategias como nos lo proponía Nilleret para que estos proyectos pedagógicos no fuesen una carga para los docentes, sino que al contrario, fueran algo muy ligero y aportaran a la transversalidad. Entonces te quería preguntar si de pronto esto se podría trabajar también en las sesiones, ya sea en la virtual o en alguna de las dos presenciales. Claro que sí, bueno. De hecho, este tema es el de la primera visita, proyectos educativos y gestiones de calidad, que es el mismo del año pasado, es el primerito. Entonces vamos arrancando, ¿listo? Entonces, por sí, Nata, yo quiero decirles algo antes de empezar, Natalia, discúlpame. Sí, Jamie. Bueno, muy buenas tardes a todos, y en este orden de ideas y con esta pregunta que nos hace Natalia, es muy importante reconocer que en esa primera visita que hacemos a las instituciones educativas, cuando hacemos esta pregunta, casi que nos damos cuenta que el PI es el santo grial para ellos, como que saben que existe, pero no saben en dónde está, ni quién lo tiene. Entonces, como que en ese orden de ideas, el PI siempre es como esa ruta, ese horizonte para todos los maestros, y que muchos de ellos llegan a una institución educativa esperando que alguien les dé esa ruta de entrada, pero finalmente ni ellos la buscan ni es entregada en muchos de los casos. Entonces, qué bueno que cuando nosotros también lleguemos a esas instituciones educativas, estemos como mirando y diagnosticando eso. ¿Quiénes conocen y hasta dónde también sus prácticas educativas están en esa vía del PI, o finalmente si es un PI que tenemos que construir todos juntos? Gracias, Jenny. Entonces, vamos arrancando por acá. Acá hay unas definiciones que son definiciones que vienen de la norma y de otros materiales que hemos trabajado anteriormente. Podríamos definir el proyecto educativo institucional, PI, como el principio ordenador de las instituciones educativas, en el que está plasmado el marco teórico bajo el cual surgen los objetivos pedagógicos. Acá es muy importante plantear que si bien cada institución educativa puede plantear su propio PI, los PI responden a la Ley General de Educación, a los fines y principios de la educación. Entonces nos vamos a encontrar con que en muchas ocasiones hay mucho discurso y muchos asuntos allí planteados que dicen tanto que a la vez no dicen nada, y que es importante también llamar a concretar y llamar a situar en los fines y principios planteados en la Ley General de Educación. Se definen allí también asuntos como la evaluación, la convivencia, los perfiles, no solamente de los alumnos, sino de los maestros, de los acudientes, horarios, pero allí realmente lo que está plasmado es la idea de escuela
de esa escuela particular, de todo lo que pasa al interior de esa escuela. Por eso, como lo decía Jamie, si bien también es el Santo Grial, en muchas ocasiones se nombra también como si fuera la brújula, ¿cierto? La brújula que va a permitir conocer ese norte o ese sur hacia donde va a dirigirse la institución educativa. Y se vuelve también esa carta de presentación ante la sociedad, ¿sí? Allí se definen tanto principios y valores en términos académicos, pero también en otros términos ontológicos. Según el artículo 14 del decreto 1860, todas las instituciones educativas del país deben tener el PI. Ustedes pueden creer que el año pasado nos encontramos, yo recuerdo a Viviana, no voy a dar lugar a que intervenga mucho para que sea como a las 4, más bien que al final puedan hacer comentarios, pero a Viviana le pasó, por ejemplo, el año pasado que llegó una institución educativa que creo que había estado casi 10 años y no tenía PI, y así funcionaba. Entonces, si bien hay una exigencia, nos encontramos en Antioquia con casos de este tipo. También es importante plantear que el PI no es, digámoslo, una exigencia del sistema de educación nacional colombiano, sino que es un asunto mundial. O sea, todas las instituciones educativas del mundo tienen unos documentos, unas cartas de navegación que de acuerdo a su sistema de educación nacional les va a permitir apuntar a ese tipo de ciudadano o ciudadana que se desea formar, que al fin de cuentas es lo que se plantea en los fines de la educación en la Ley General de Educación. Y específicamente debe responder a situaciones y necesidades en términos del contexto específico en el que se encuentra la escuela. No es lo mismo hablar de una escuela como la que acompañaba a Felipe en Vigía del Fuerte, que hablar de la escuela José Acevedo y Gómez, en la que Niyeré es coordinadora en el municipio de Medellín. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar hoy? En los 14 elementos del PI, para que ustedes vean cuál es la estructura que vamos a trabajar y acompañar. Esta estructura está planteada en el decreto 1860. Inicialmente siempre encontramos en los PI una introducción. Esa introducción habla de los conceptos, los alcances, el por qué el PI, ¿cierto? Habla de las definiciones que hay al interior del mismo, y la recomendación también es que no sea muy extenso. Hemos encontrado PI de 400, 500 páginas que nadie lee. Y hemos también validado y verificado en otros acompañamientos, como el caso del municipio de Medellín, que cuando los PI son concretos y claros, las comunidades educativas los conocen. Luego vamos a encontrar los principios y fundamentos. En los principios y fundamentos hay muchos elementos. Uno, por ejemplo, que es la reseña histórica, habla de la narración breve de un evento o acontecimiento de la institución, y en ella se debe recoger datos históricos y referentes, así como las características y particularidades del contexto institucional. Debe ser un texto, digámoslo, descriptivo, corto, y que permita también ver de dónde surgió la institución. Y si una institución tiene varias sedes, allí también se ve reflejada la historia de esas sedes, no solamente de la sede principal. La misión es el propósito, el fin o la razón de la existencia de una institución educativa, y es una línea que va a ser transversal y que va a permitir también unir los programas y las actividades que ésta desarrolla. La visión es en general debe estar proyectada a 5 años máximo para lograr su viabilidad, factibilidad y contextualización, asimismo como para definir clara y concretamente las metas que la institución se propone cumplir, ¿sí? En términos de la filosofía, aquí se va a describir la postura y el compromiso que cada institución tiene con relación a la educación, la sociedad y la formación de esos seres humanos. Insistimos mucho en que esto debe enmarcarse en la Ley General de Educación, ¿sí? Ahora bien, los principios institucionales. Respecto a los principios institucionales, tendríamos que decir que son las normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento de las acciones de los miembros de una comunidad educativa, y que nos va a decir entonces cómo se relacionan, bajo qué valores y cómo, digámoslo, viven en armonía al interior de esta institución. También en los principios y fundamentos debe estar todo lo que tiene que ver con política de calidad, que para esto nosotros vamos a tener una formación específica en lo que tiene que ver con calidad, porque el discurso de la calidad es un discurso que viene de la administración y que entra muy fuertemente en Latinoamérica a partir de los 90.
Entonces empezamos a escuchar hablar de calidad en la educación de calidad, pero sin comprender muy bien eso de calidad a qué se refiere. Y es muy importante entonces también que lo podamos tener un poco más claro para que podamos también acompañar de la mejor forma a la institución. Ese concepto de calidad que tiene la escuela nos va a permitir describir cómo la institución educativa está realizando sus procesos para garantizar lo que se llama el Ministerio de Educación, la calidad en la prestación del servicio educativo. Y para ello va a ser muy importante también las gestiones de calidad que plantea la Guía 34. Además, nos va a permitir también plantear objetivos de calidad en la educación, que van a estar orientados con las políticas nacionales, regionales y locales, en diálogo con las características propias y las necesidades del contexto. Y por supuesto con los planes de desarrollo y con los planes decenales de educación. Además de políticas y objetivos de calidad, en principios y fundamentos también está el perfil del estudiante, el perfil del docente y directivo docente, el perfil del personal administrativo de servicios generales y el perfil de la familia. En términos del perfil del estudiante, nuestra recomendación es ir a lo consagrado en el título 5 de los educandos, capítulo 1, que está en la Ley General de Educación, donde se define quién es el alumno, que nos plantea que el alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación integral. ¿Qué pasa? Que hay asuntos que uno quisiera decir, no, es que el tipo de estudiantes de ese sector, pero eso se vuelve muy problemático en términos constitucionales porque la constitución política del país plantea la educación como un derecho. Entonces, estos perfiles no pueden ser restrictivos porque cualquier niño o niña que vaya a una escuela pública debe tener acceso a un cupo en esa escuela. En tanto, la recomendación allí es que el perfil del estudiante provenga de la Ley General de Educación. Ahora bien, el perfil del docente implica preguntarnos por ese educador, por el orientador de esos establecimientos educativos. Y allí será importante que esto esté en relación con la misión y la visión de la escuela, para preguntarnos entonces qué tipo de docente en relación con esa estrategia pedagógica espera la escuela desarrollar. Sin embargo, también allí recomendamos que vayamos al título 6 de la Ley General de Educación, donde nos habla de los educadores en el capítulo 1, específicamente en el artículo 104. En relación con el perfil del personal administrativo de servicios generales, también es importante ir a la ley. Y finalmente, con el perfil del padre y la madre de familia, planteamos igualmente ir a la Ley General de Educación. Incluso esto puede parecer que entonces es copiar la ley. Pues sí, es copiar la ley, pero no solamente por copiarla, sino hacer una reflexión con la escuela de por qué no podríamos definir un perfil específico en términos de las escuelas oficiales, porque habría que enfatizar, digámoslo, esas intencionalidades en asuntos como la misión, la visión y la filosofía. Pero en términos de esos perfiles debemos ser lo más conscientes posibles para garantizar la educación como un derecho constitucional y no excluir a nadie, sino que es para todos y todas. Luego viene un tercer elemento, que es el análisis de la situación institucional, que nos va a permitir contextualizar la institución educativa en el territorio. Esa contextualización realmente lo que nos va a permitir identificar es cómo la escuela se relaciona con el contexto inmediato en el que se ubica. Nos va a permitir identificar aspectos del índole cultural, político, educativo y económico, y por ejemplo saber si alrededor de la escuela hay una junta de acción comunal, si alrededor de la escuela hay una iglesia, si alrededor de la escuela hay una biblioteca pública, cómo yo voy a poder relacionarme con ella. ¿Qué sentido tiene hacerlo? O sea, es describir. ¿Qué encontramos el año pasado? El año pasado nosotros encontramos que en este aspecto en Antioquia se requieren ejercicios importantes de cartografía social. ¿Por qué? Porque habían escuelas que tenían hasta 40 sedes y los PI reflejaban solamente la sede principal. Entonces, en los talleres de cierre que hicimos, Niyered y yo viajando por las 9 subregiones, desarrollamos talleres de cartografía social con las escuelas para que ellos tuvieran, digámoslo, algunas técnicas que les permitieran también poder ampliar esa comprensión de su situación institucional. Y acá voy a enlazar con un asunto de lo que acabamos de presentar. La guía orientativa que queremos desarrollar para Antioquia, además de tener conceptos
como los que ya tiene la guía del municipio de Medellín, quiere entregarle a las escuelas del departamento una maleta de herramientas que les permita poder actualizar su PI cuando la universidad o cualquier otro actor no esté acompañándolos, que permita decirles, ay no, es que para yo poder entonces hacer la misión y visión puedo hacer un ideario. ¿Cómo se hace un ideario? Para yo hacer el elemento 3 que va a ser una cartografía social, ¿cómo lo hago? O sea, la universidad, además de proponer unos asuntos epistémicos, conceptuales y teóricos, también debe ocuparse de cómo poner esto en la praxis, cómo a la escuela se le entregan herramientas para que ella misma, como una entidad autónoma y además muy importante que es en la sociedad, pueda seguir todo el tiempo reinventándose. Ahora vamos al cuarto objetivo, que es el cuarto elemento, que es el tema de objetivos. En tema de los objetivos, lo que se busca también es situarse en lo que plantea el decreto 1860, en el artículo 14, en el numeral 3. Y allí plantea que deben haber objetivos de dos tipos, generales y específicos. En los objetivos generales vamos a referirnos a los propósitos que un establecimiento educativo pretende alcanzar mediante la prestación del servicio educativo en general. Y estos deben guardar correspondencia con la apuesta educativa nacional. Volvemos a lo mismo, como estamos hablando de la educación oficial y de la educación estatal, tenemos que ir a la Ley General de Educación para poder observar qué es lo que nos está planteando. Y allí entonces proponemos dos caminos. Se pueden plantear textualmente los objetivos de la educación indicados en la Ley 115, específicamente en su artículo 13, donde se definen objetivos comunes de todos los niveles, ¿sí? O redactar los objetivos generales que la institución educativa considere pertinente con respecto a la prestación del servicio educativo, pero sin perder de vista el lineamiento nacional. En los objetivos específicos, entonces, lo que ya vamos a hacer es referirnos específicamente a asuntos que tienen que ver con la institución, con sus servicios complementarios, con sus procesos, con los énfasis misionales y académicos. Y allí entonces se pueden redactar objetivos que tengan que ver, por ejemplo, con los programas de apoyo de la gestión educativa, como jornadas complementarias, el PTA, maestros por la vida, es decir, también con lo visional y misional de la institución. Se pueden redactar objetivos específicos en términos de los énfasis misionales y también, por supuesto, de lo que implique los énfasis que tenga la institución en términos de la media, ¿sí? Voy a poner algunos ejemplos, bueno, no voy a poner ejemplos, eso se los pongo más bien después. Con los objetivos también hay unos asuntos importantes y es tener en cuenta que debe haber un verbo, ¿cierto? Un objetivo debe ser claro, medible y observable, y que estos objetivos deben también implicar unos verbos que permitan que sean muy comprensibles. Pasa mucho en la educación y en las ciencias humanas y sociales, que somos muy discursivos y nos falta concretar, y con los PI nos hemos encontrado con que son muy discursivos y falta concreción. Por eso todos estos llamados que hacemos a lo que estamos planteando, ¿listo? Luego viene entonces el elemento número 5, que es la estrategia pedagógica, que en su interior contiene varios elementos. La estrategia pedagógica está incluida en el artículo 14 del numeral 4 del decreto 1860, y este es un concepto que hace parte de la discusión en relación con la legislación nacional y que nos va a permitir hablar de cómo estoy desarrollando esa práctica educativa en la escuela, no solamente al interior del aula, sino en la escuela en general. La estrategia pedagógica la hemos conocido como modelo pedagógico, pero en términos de lo que se acompaña en el PI, en la propuesta desarrollada por la Facultad de Educación desde el 2015, hablamos de estrategia pedagógica. Listo. Entonces allí hay varios elementos que deben tenerse en cuenta. El primero es la teoría de aprendizaje. En la teoría de aprendizaje se debe presentar el modelo pedagógico. Deben quedar explícitos las teorías de aprendizaje en las cuales se basa la institución educativa o el centro educativo para desarrollar su praxis, no solo nombrándolas, sino indicando también qué planteamiento retoma de cada una de ellas, porque escuchamos soy ecléctica, pues el modelo pedagógico es ecléctico, constructivista, crítico, paradigmático, un montón de términos, pero además de nombrarlo, hay que plantear
¿qué pasa con ellos? Acá yo les quiero decir que esto es solamente el recorrido por los 14 elementos. Vamos a tener una formación exclusiva sobre estrategia pedagógica. Además, deben indicar las corrientes, escuelas, enfoques o teorías que sustentan el modelo, el cual puede basarse en una o varias teorías del aprendizaje. No se hace necesaria una elaboración textual, ni de grandes extensiones, ni una recapitulación exhaustiva de la lista de autores, pero sí se vuelve importante unos mínimos como los que acabamos de mencionar. En términos de los objetivos o metas, lo que buscamos en la estrategia pedagógica es dar respuesta a para qué enseñar, definiendo los propósitos y los fines del proceso educativo. ¿Qué se busca con la enseñanza? ¿De qué manera se inciden las dimensiones personales, afectivas, cognitivas y sociales que participan en la práctica educativa? Luego viene el tema de contenidos y secuencias. Allí la pregunta que buscamos responder es por el qué enseñar y cuándo enseñar. Y allí se hace referencia a un conjunto de saberes escolares, que aquí también se vuelve importante. Todavía no estamos en plan de estudio, solamente en estrategia pedagógica, pero la estrategia pedagógica tiene mucho que ver con el plan de estudios. Luego viene la relación entre los actores. En este apartado se presentan los roles esperados entre el maestro y el estudiante, ellos cómo se van a relacionar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y el establecimiento de relaciones que median en todos los ámbitos de la interacción escolar. Las metodologías luego van a responder al interrogante del cómo y con qué enseñar. Y finalmente, la evaluación nos va a permitir también hablar un poco qué, cuándo y cómo evaluar, ¿sí? Allí esto va a tener mucha relación también con otros apartados del PI. Debe guardar relación permanente, por ejemplo, con la misión, con la visión, etc. Luego, entonces, el elemento 6 habla de los planes de estudio y de los criterios de evaluación. Nuevamente, hay que ir a la ley, hay que ir a planes de estudio y criterios de evaluación que está incluido en el artículo 79 de la ley 115 de 1994, y entendemos el plan de estudios como un esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales, pero también de las áreas optativas con sus respectivas asignaturas. ¿Qué pasa con esto? Que hay ya unas mallas curriculares diseñadas por el ministerio, existen los DBA, en los cuales hay objetivos por niveles, por grados y por áreas, que se vuelven importantes en la discusión para este elemento. Volvemos al tema, no solamente es copiar y pegar, sino que la institución pueda explorar y entender por qué está poniendo estos elementos allí. Entonces, en los objetivos por niveles, los niveles considerados son desde el preescolar, o sea, preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, media técnica y ciclos lectivos especiales integrados, porque también es importante que consideremos los CLEI, la población joven y adulta en extra edad. Vamos a considerar objetivos por grados y por áreas. Cada área tiene un objetivo de acuerdo con el grado en el que se encuentra el estudiante. Hoy en día con los DBA creo que esto nos ayuda mucho también a avanzar en esta discusión de este elemento y actualización. En términos de la metodología debemos revisar que sea acorde con la dinámica institucional y con lo propuesto en el modelo pedagógico, que es el elemento anterior, para que esa metodología nos permita evidenciar la forma en la que se van a desarrollar las clases. Luego vamos a hablar también de la distribución del tiempo, es decir, cuántas horas se dedican para qué áreas, cuántas asignaturas componen las áreas. En los criterios de evaluación y promoción vamos a definir competencias, estándares, indicadores de desempeño, y se debe considerar allí el sistema institucional de evaluación, para que la dinámica de cada área se articule con la evaluación institucional en términos generales. Yo les quiero contar que acá vamos a tener una formación muy importante dada por la profesora Marta Lorena Salinas de la Facultad de Educación, quien es experta en este tema de evaluación y nos va a ayudar mucho a comprenderlo a fondo, porque es un elemento muy importante en este elemento 6 de planes de estudio. Luego viene el elemento 7, que son los proyectos pedagógicos. Yo no me voy a detener muchísimo en este. El año pasado vimos que, además de los planteados en la Ley General de Educación, habían muchos otros que iban surgiendo a medida que se va actualizando toda la normatividad del país, que aparecían nuevos como la Cátedra de Historia, la Cátedra de la Paz, bueno, y cada vez van surgiendo más y más. Y aquí lo que proponemos es que podamos plantear esos proyectos pedagógicos desagregándolos de acuerdo a los lineamientos que tiene la ley, ¿cierto?
Para el país son aproximadamente 16. Lo que buscamos es plantear cómo transversalizarlos a las áreas, cómo articularlos, pero además también proponerle a la institución cómo puede sistematizarlos, porque cuando les hacen supervisión, lo que van a mirar es que usted no lo está haciendo, pero puede que sí, pero no tenga las evidencias. Entonces, en los proyectos, además de verificar que los realicen, les vamos a proponer cómo organizarlos. También vamos a tener una formación específica para proyectos pedagógicos, como para que todos y todas tengamos una idea de cuáles son los proyectos pedagógicos, porque estamos asesores, dinamizadores, auxiliares, el equipo coordinador. Entre proyectos pedagógicos se destaca el proyecto de servicio social, la Cátedra de la Paz, la Cátedra Escolar de Teatro y Artes Escénicas, el proyecto de prevención integral de la drogadicción, el de educación vial, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, la Cátedra de Emprendimiento, el proyecto de educación sexual, el de civismo, bueno, son muchísimos. ¿Listo? Bueno, ahora vamos llegando al elemento 8 de Manual de Convivencia y Reglamento Docente. Este es un elemento que en el 2013 la ley 1620 nos pidió actualizar. En Antioquia nos dimos cuenta que no estaba actualizado. Entonces, ahí hay un trabajo enorme, no lo vamos a acompañar en este proyecto, porque esto es un trabajo incluso para un único proyecto, hay mucho trabajo allí, pero como hay que hacer unos diagnósticos iniciales, en esos diagnósticos sí habrá que revisar si el manual de convivencia, el reglamento docente está, si está actualizado, si no está, ¿cierto? Para revisar el manual de convivencia hay que tener en cuenta los elementos que aporta la guía 49 del Ministerio de Educación Nacional, donde se plantea ese manual de convivencia como una herramienta para fortalecer los procesos pedagógicos. Su revisión nos va a permitir una oportunidad enorme para entender y responder a los retos de formación en términos de ejercicio de la ciudadanía, y les vamos a compartir en su momento también, así no lo vayamos a desarrollar, sabemos que a veces las escuelas nos lo van pidiendo, una propuesta de unos contenidos como mínimos que debería tener el manual de convivencia. Muchas veces en los PEI encontramos manual de convivencia, pero no encontramos reglamento docente, pero resulta que además del de convivencia, también tiene que estar el reglamento docente. Y para los educadores del sector público, lo pertinente al reglamento docente se encuentra también reglamentado por ley. Está en los decretos 2277 del 79, 1278 del 2002 y en el Código Único Disciplinario. Entonces vuelve lo mismo, acá no es que la escuela se va a poner a inventar que si el profe hizo una cosa, entonces será sancionado de tal modo. Los profesores, los maestros y las maestras en Colombia, en general, tienen una normativa que los respalda y los rige. Entonces allí se vuelve importante ir a estos documentos como tal. Luego vamos a ir al tema del gobierno escolar. En el gobierno escolar vamos a incluir varios elementos, los cuales son los órganos del gobierno escolar, los órganos de apoyo al gobierno escolar y sus funciones, y la integración de los órganos del gobierno escolar y sus órganos de control y apoyo. El año pasado también nosotros estuvimos haciendo un acompañamiento a fin de año en formación de la cartografía social, también hicimos una formación en temas administrativos que incluyó el gobierno escolar. Y allí nuevamente había que referirnos al decreto 1860 y había que empezar a revisar qué se entendía por gobierno escolar al interior de este, ¿sí? ¿Qué estábamos entendiendo por consejo directivo, por consejo académico? Cuáles son, digámoslo, las responsabilidades del rector. Entonces, acá voy a hacer un paréntesis. Este elemento tampoco lo vamos a acompañar. Nosotros solamente vamos a acompañar los elementos del 1 al 6, pero en la plataforma virtual sí vamos a tener una temática que se llama gobierno escolar, porque el gobierno escolar hace parte de la estructura administrativa, y en tanto es importante que quienes quieran ampliar esos conocimientos en acompañamiento del PI puedan también no perderlo de vista, ¿cierto? Las funciones, por ejemplo, de los órganos del gobierno escolar están planteadas en el artículo 23 del decreto 1860. No podemos ponernos a inventar o ponerle unas funciones que no tienen. La ley ya nos dice cuáles son esas funciones. Lo mismo pasa con las funciones del consejo académico, con las funciones de la rectoría, y allí entonces se vuelve muy importante volver a la norma. O sea, si hay un asunto con PI que hemos visto, es que siempre hay que ir a la legislación nacional. ¿Listo? Ahora bien, vamos llegando al elemento 10 y vamos súper bien con el tiempo.
El elemento 10 es el de costos educativos, nos incluye el sistema de matrícula y pensiones, que incluye la definición de pagos. Respecto a esto, hay que plantear que entendemos como los pagos de los padres de familia, acudientes o estudiantes, lo que ellos tendrían que abonar en términos de la prestación del servicio educativo, pero recordemos que a partir del 2011, el Decreto Nacional 4807 estableció la gratuidad educativa en el sector oficial para los estudiantes de educación formal regular en los grados, niveles y ciclos de preescolar, primaria, secundaria y media. Entonces, en este elemento, de lo que hay que hablar es de la gratuidad educativa, que se entiende como esa exención del pago de los derechos académicos y servicios complementarios, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento muy chiquito, o sea, eso se va casi que en media página, un párrafo, al interior del PI, planteando el tema de los costos. Luego viene el elemento 11, que es la relación con otras organizaciones sociales. Allí vamos a hablar un poco de los procedimientos que tiene la escuela para relacionarse con otras instituciones. Como a la escuela llega todo, llega el proyecto de la ONG, el proyecto de la fundación, el proyecto de la universidad, el proyecto. La escuela, ¿cómo va a decir qué proyecto sí y qué proyecto no? Entonces, nuestra invitación para el PI es plantearle a las escuelas la necesidad de tener una conciencia clara en relación con su misión y su visión y sus énfasis de cómo decir sí o no y cómo relacionarse con esas organizaciones y establecer una ruta para formalizar ese relacionamiento. Luego viene el tema 12, que es el tema, que es el tema de evaluación de los recursos. Acá se incluye, se incluye todo el tema de recurso humano, talento humano, los físicos y tecnológicos, los fondos de servicios educativos, las transferencias que hace pues, el gobierno, los ingresos por ventas, por arrendamientos, por bienes y servicios, transferencias de recursos públicos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar acá? De que las instituciones educativas se valen de diferentes tipos de recursos para llevar a cabo los propósitos institucionales. Los recursos por sí solos no van a representar ninguna relevancia en el proceso educativo, sino que estos deben estar relacionados al proceso pedagógico, o sea, todo lo que se consigue debe ser puesto a disposición para cumplir con esos fines y principios de la educación. Entonces, aquí hay unos elementos que deben estar incluidos: la planta docente, el recurso humano, la tecnología, lo que tenemos, lo que no, lo que nos llega, cómo lo conseguimos. Por ejemplo, los recursos económicos, que son lo que le permite a la institución llevar a cabo su proyecto educativo. Entonces, vamos a poder hablar del plan operativo de inversión anual, ¿sí? De cómo se hace pues esta gestión, digámoslo, del fondo de servicios educativos, cómo se tramita, cómo se organiza, y ahí nuevamente, si bien hay unos asuntos particulares, habrá que ir a la legislación. Tampoco es un elemento que vayamos a acompañar, pero recuerden que estamos viendo los 14 elementos para poder entender cuál va a ser la estructura que vamos a proponer a las escuelas para acompañar el PI. El elemento 13 habla de la articulación con expresiones culturales locales y regionales. Acá es importante plantear que la comunidad educativa está compuesta no solamente por los estudiantes, maestros, directivos y directivos docentes, sino también por la comunidad productiva del sector y por los egresados, y por las familias y acudientes de quienes hacen parte de la escuela. Esto implica que alrededor de la escuela hay diferentes expresiones que podrían en algún momento articularse a la vida de la escuela. Acá hay algunos ejemplos, como foros educativos, festivales, encuentros culturales, intercolegiados. Entonces, en este elemento particular, lo que vamos a proponer es cómo podrían articularse, cómo podrían identificarlos, y al igual que en el elemento 11, cómo generar una ruta para pensar en esas posibles articulaciones. Finalmente, bueno, acá hay 15 porque de introducción le pusimos 1, pero son 14. El elemento 14 nos habla de la organización administrativa y de la evaluación de la gestión, o sea, cómo nos organizamos, qué organigrama tenemos, cómo trabajamos el sistema de gestión de la calidad. Les contamos que vamos a tener también una formación solo sobre el sistema de gestión de la calidad y cómo hacemos la evaluación institucional. Y finalmente, el elemento número 15, que nos habla de los programas educativos de carácter informal, que expresa el establecimiento en desarrollo de los objetivos generales para la institución,
nos va a hablar un poco acerca de los programas para las mamás y los papás o los acudientes de los chicos y chicas que estudian en la institución, los programas de educación para la paz, y un asunto que a veces tampoco considera la escuela es el programa permanente de formación docente para sus maestros. Allí entonces va a aparecer términos como la educación no formal e informal, que también han sido desarrollados en la Ley General de Educación, y vamos a ver qué es lo que pasa con ello. Tampoco lo vamos a acompañar en este proyecto 2020, pero sí es importante tener presente que el PI lo debe incluir, ¿cierto? Debe incluir estos elementos porque esto también considera a una parte de la comunidad educativa que necesariamente no está al interior del aula o de las mallas curriculares, como son las mamás, los papás y la comunidad del sector. Entonces, digamos que este es un panorama súper general. A ver, yo miro qué horas son. Sí, vamos así súper rápido, de los 14 elementos que debe tener el proyecto educativo institucional. Recordemos que nosotros vamos a acompañar desde el elemento 2, principios y fundamentos, análisis de la situación institucional y objetivos, como elementos de la gestión directiva y administrativa, y elementos 5, 6 y 7, como elementos de la gestión pedagógica, estrategia pedagógica, plan de estudio y criterios de evaluación y proyectos pedagógicos. Para que no me quede este tema aquí colgado, me quedan 7 minutos, todos esos elementos hacen parte de algo que el Ministerio de Educación Nacional llama como gestiones de calidad y que está planteado en su guía 34. ¿Sí? En la guía 34 ellos plantean, recuerden que les dije que desde los 90 ingresa el discurso de calidad a la educación en América Latina. Ellos hablan de que tenemos 4 gestiones. En Medellín se hablan de que hay 3 gestiones porque ellos unieron la directiva y la administrativa. En Antioquia no, en Antioquia seguimos trabajando con 4 gestiones. Y como 4 hay que trabajarlas y eso es muy importante. Hasta tanto no se haga una reforma de otro tipo, porque así están organizados los PI. Esas gestiones lo que hacen es agrupar esos elementos que acabamos de ver en diferentes, pues como por grupos. La gestión directiva se refiere a la forma como el establecimiento educativo es orientado y allí se encuentra el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, ¿cierto? Además de relaciones con el entorno. ¿Eso qué va a permitir? Que el rector, el director y su equipo se organicen para darle, digámoslo, dinámica y vida a la institución. Está la gestión académica, que digamos que ese es casi que el corazón palpitante de la educación en el país, y allí entonces se van a articular elementos como el diseño curricular, las prácticas pedagógicas, la gestión de clase, entre otros. Está la gestión administrativa y financiera, donde se da soporte al trabajo institucional, tienen a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano y el apoyo financiero contable. Yo les pido disculpas por estas palabritas que están separadas porque lo copié literalmente de la guía 34, entonces como que no me quedó muy bien. Y finalmente está la gestión de la comunidad, que como su nombre lo indica, hace relación, por ejemplo, a esos últimos elementos del PI, donde hablábamos de la articulación con la comunidad. Acá en esta tablita van a ver las 4, la gestión administrativa y financiera y directiva de un lado, y la académica y la comunidad del otro. Y en cada uno ustedes van a poder observar que hay unos procesos. En términos de administración, esto es lo que ha hecho el Sistema de Educación Nacional, plantear unas grandes gestiones que articulan procesos y se materializan, los perros les dio hasta ahora, y se materializan en unos elementos del PI. Entonces, digamos que con eso estaría ya terminando esta presentación y estaríamos también dejando, digámoslo, un panorama o una ruta clara de los 14 elementos que vamos a considerar para acompañar a las escuelas. Recuerden que estábamos viendo el tema de los 14 elementos porque esa es la estructura que va a tener el diagnóstico, que va a ser el equipo inicialmente de los 300 establecimientos educativos y habrá que revisar si los tiene. Si no los tiene luego, en el acompañamiento, perdón, en el diagnóstico, en la primera visita les vamos a decir, mire, identificamos que estos están y que estos no. Nuestra recomendación es que puedan trabajar en estos. Y ahora nos vamos a centrar en la gestión pedagógica, ¿cierto? Elementos 4, 5 y 6.
y de la gestión directiva administrativa vamos a tener unos acompañamientos virtuales. Entonces, miren, yo soy súper puntual, son las 3:55. Entonces, después de toda esta carreta, que creo que si bien es importante para los asesores, también para los auxiliares, para los dinamizadores que van a acompañar el espacio de formación virtual, por ejemplo, para que cuando Danilo esté revisando un informe, él entienda qué es lo que está mirando. O sea, cuando dice ahí gestión pedagógica, diga, ay, faltó este en el diagnóstico, porque él ya va a saber que hay 14 elementos y que eso debería estar en el diagnóstico. O sea, eso es una información para todos y todas. Yo cierro por ahí y me gustaría pues como escuchar sus comentarios, apreciaciones en estos 3 minuticos que nos faltan. Yo tengo para decir que si bien fue una explicación a toda marcha, estuvo clara, concreta y contundente. Ya es uno dedicarse a ahondar en lo que no le haya quedado claro, quisiera profundizar un poco y ya sería un ejercicio autónomo. Agradezco, estuvo rápido, pero claro y contundente. Gracias, Gloria. Eso era así como rápido, pero la idea es que lo vamos a profundizar en los que vamos a acompañar. Es decir, ya vamos a hablar solo de proyectos pedagógicos o de estrategia pedagógica, ¿cierto? Y ahí ya vamos a hablar un poco más de cada uno con mayor calma. No sea más de Gloria, si alguien tiene otro comentario, pregunta, duda, sugerencia. Hola, otra vez yo, Andrés Felipe Liévano. Sí. Que me parece pues también muy importante dentro de los costos educativos, al menos lo que vimos en el año anterior, para que lo tengamos en cuenta en los diagnósticos que vamos a hacer de los PEI, que también ahí se puede incluir los costos de los CLEI, que ahí pues eso no es gratuito y que ahí tendría que estar entonces expuesto. Si tienen ciclos lectivos, ahí tendría que estar el costo entonces de esa educación. Y pues ya, sería eso como la claridad. Ok. No sé si alguien más. César. Sí, yo quisiera hacer un complemento. Me parece que lo que se ha planteado es supremamente claro. Cuando uno va a la institución, encuentra que de pronto el PEI tiene unos planteamientos quizás muy claros o muy académicos. La realidad de la institución es otra y de pronto las tendencias de carácter departamental, municipal o nacional son otras. Entonces, hay una necesidad muy importante en lo que nosotros hacemos en la institución y es buscar la congruencia entre esa política educativa nacional, esa realidad municipal o el contexto de la comunidad donde está la institución y la institución como tal. Entonces, buscar la congruencia entre esos 3 puntos debe estar plasmada y vivida en el PI. Entonces, creo que es muy importante como en el análisis, tratar de acertar mucho en hacia dónde vamos en esos 3 escenarios. Gracias, César. Bueno, nosotros les vamos a compartir la presentación, pues las presentaciones de hoy, los videos, para que ustedes puedan tener pues acceso a ellos. Y yo creo que por ahí podemos ir dejando hoy como para no excedernos con los tiempos, para ser pues también muy respetuosos de las agendas de cada quien. Y pues les agradecemos muchísimo, muchísimo a todos y todas, y pues estaremos en contacto, contándoles novedades. Muchas gracias, Natalia. Bueno, que tengan buen día. Gracias, buena tarde para todos. ¿Cuándo nos volveríamos a ver? Natalia, muchas gracias. No sabemos todavía, Ítalo, les vamos contando. Okay. Todavía no tenemos una fecha establecida. Muchas gracias, excelente, muy bien. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, chao. Chao, Elena. Chao, César, Hasta y luego, todos. muchas gracias. Feliz tarde.